Buenos días a todos, mi nombre es Sebastián Ocampo, voy a dar una pequeña reseña sobre mí. Soy doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional de Asunción, fui presidente de FELSOSEM durante la gestión 2018-2019, fui tesorero durante la gestión anterior, además fui editor en jefe de la revista Discover Medicine y también editor de la revista CIMEL. Primero que nada, quiero agradecer al Comité Científico del Primer Congreso Internacional SOCEMED Sucre sobre Metodología y la Investigación por su invitación y permitirme estar aquí para explicar esta clase. El día de hoy esta presentación será sobre recolección, procesamiento de datos y uso de programas informáticos de análisis de datos. Tal vez el título les parezca un poco largo, pero trataré de hacerlo sencillo y dar algunos ejemplos para aclarar los conceptos. Bien, para aquellos que sean nuevos en la investigación y aún no entiendan o no conozcan a qué parte del trabajo de investigación o protocolo corresponde a esta charla, les adelanto que forma parte de los materiales y métodos. Y si hablamos del tipo de publicación, bien formaría parte de los artículos originales o revisiones sistemáticas. Hablando sobre el tema, no existe una guía o capítulo que explique detalladamente cómo debería realizarse la recolección de datos para cada tipo de trabajo de investigación. Entonces veamos una definición de estos temas que tocaremos el día de hoy y lo desarrollaremos sobre esta base. Entonces aquí tenemos lo que es la recolección de datos, un enfoque sistemático de reunir la información que fue medida para saber cómo se comporta esta muestra y posteriormente poder inferir cómo se comporta la población enfocada o el universo. Y por información reunida y medida nos referimos a los datos. A fin de recordar un par de conceptos, cuando hablamos de panorama completo, exacto, veraz, sin sesgos, nos referimos a la exactitud, que en estadística quiere decir la capacidad de hallar o representar la verdad, el valor exacto de la población. Por ejemplo, les cuento que el Paraguay tiene el 10% del Paraguay tiene diabetes, y esa es la verdad, pero ustedes todavía no lo saben. Vamos a realizar un estudio de prevalencia de personas adultas que acuden a un centro comercial, a un shopping, a un mall, y encontramos que el 10% tenía diabetes. Ahora vamos a hacer un censo a nivel nacional y nos encontramos con el mismo valor. Bueno, eso es algo exacto. Es la capacidad que tiene un método de estudio de hallar el valor real de algo. El otro concepto que quería recordar es el de precisión, que es la capacidad que tiene un método de estudio o análisis que se aplica varias veces y halla el mismo valor una y otra vez. Por ejemplo, si yo me tomara la presión ahora a las 8 am y tengo 122,80 milímetros de mercurio, dentro de 10 minutos vuelvo a repetir y me sale el mismo valor, 122,80, y así sucesivamente durante toda la mañana. Y tengo la misma presión arterial. Bien, aquí estamos ante un ejemplo de precisión. Lo contrario sería que cada vez que yo me tome la presión, esta mañana me dé valores muy diferentes. 15,8, 16,10, 14,8, 11,6. ¿Y cuál es la importancia de esto? Cuando nosotros leemos un estudio que nos resulta interesante y aplicable a nuestra población, hablando del punto de vista del tratamiento, por ejemplo, de alguna enfermedad muy grave como la leucemia, vio que en este estudio hay una gran supervivencia a este tipo de leucemia con este fármaco en específico. Entonces yo quiero aplicar lo mismo aquí en Paraguay para salvar varias vidas. Me gustaría que aparte de estos resultados alentadores, la metodología del estudio sea detallada, para que yo pueda seguir los mismos pasos con los pacientes de aquí y tener los mismos resultados. Entonces, así como a nosotros nos gustaría leer un artículo, también debemos ser bien detallados cuando redactamos nuestro diseño, nuestra muestra, nuestros criterios de inclusión-exclusión, las variables y cómo fueron recolectadas cada una de ellas, aparte de cómo van a ser analizadas. Continuando con esto, el procesamiento de datos. Aquí se incluyen los métodos a través de los cuales vamos a convertir la información recolectada en información leíble por los programas de análisis para su posterior procesamiento. Aquí tenemos dos palabras que valen la pena aclarar. La tabulación, que es colocar la información o los datos en tablas, en figuras, y la codificación, que es darle un valor numérico a las variables recolectadas para que yo pueda analizarlo, que yo pueda introducir esto en un programa de análisis y este lo pueda leer y realizar las pruebas estadísticas que sean pertinentes. Por último, tenemos los programas de análisis de datos, que son los software a través de los cuales se puede analizar estos datos. Entonces no es necesario que yo cuente la cantidad de veces que tengo una variable para poder sacar la moda, sacar
perdón, sacar el promedio. No es necesario que yo lo ordene de mayor a menor para poder quitar la mediana. No es necesario que yo utilice una calculadora para poder hallar la desviación estándar, la varianza o ninguna otra prueba estadística. Bien, en esta charla nos enfocaremos más en la recolección y procesamiento de datos, porque más tarde tendrán las respectivas charlas sobre estadística. Entonces, es necesario que en este punto del protocolo y trabajo de investigación uno mencione las técnicas de análisis, ya sea documental o de campo, que se van a emplear, a cuántas y a qué personas van a entrevistar, asimismo indicar el tiempo aproximado que durará la investigación, los recursos que se van a utilizar. El objetivo de recolectar datos es medir las variables, los datos que me interesan para resolver mi pregunta de investigación. Por ejemplo, ¿cuál es la prevalencia de hipertensión arterial en adultos mayores del barrio de Asunción en Asunción, Paraguay? ¿Cómo voy a medir o identificar los datos de estos adultos mayores con este diagnóstico? ¿Cómo voy a utilizar para tomar o conocer la presión arterial de los sujetos de estudio? El investigador debe describir los procedimientos que utilizará: encuesta a la población, entrevistas a profundidad, observación, dinámica de grupos focales. Cómo y cuándo los aplicará, los instrumentos que va a utilizar para recopilar información, ya sea un cuestionario, una guía, hojas de registros. Cuándo se apliquen los procedimientos o técnicas estandarizadas, documentos en la literatura o ambos medios. Se puede hacer una breve descripción e indicar la bibliografía donde se brindan los detalles de dichos procedimientos y técnicas. Bien, se puede recolectar información a través de diferentes instrumentos. Aquí tenemos los cuestionarios, escala de actitudes, registro de contenido, pruebas estandarizadas y observación. El cuestionario es un conjunto de preguntas que tratan de medir una o más variables y se utilizan preguntas cerradas o abiertas, que vamos a estar explicando más adelante. La escala de actitudes mide la inclinación de un sujeto hacia una opción. Por ejemplo, si mi pregunta fuera ¿está usted a favor de la eutanasia?, podría poner dos opciones, sí o no. Sin embargo, para algunas personas o algunas veces es más complicado que esto. Tal vez estamos 100% en contra de la eutanasia, pero puede que algunas veces estemos a favor. Entonces las escalas de actitudes, en las cuales se tienen normalmente 5 o 7 opciones, nos dan la posibilidad de estar totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo, pasando por puntos intermedios hasta la indiferencia, ni a favor ni en contra, que más adelante veremos algunos ejemplos. El registro de contenido lo vamos a entender como fuente de datos secundaria o aparatos electrónicos. ¿Qué es esto? Bien, los datos secundarios, es revisar las fichas de los pacientes con la autorización del hospital o la clínica donde fueron atendidos, el servicio o departamento donde fueron internados o atendidos estos pacientes, revisar los laboratorios u otros estudios que se realizó. Por otro lado, tenemos los aparatos electrónicos, que son mediciones realizadas por máquinas. Por ejemplo, los electrocardiogramas, electroencefalogramas, ecocardiografías, etc. Por pruebas estandarizadas vamos a entender unos cuestionarios, pero que no fueron creados, hablando mal y pronto, así rápido aquí por nosotros, sino cuestionarios que ya se crearon anteriormente y que se utilizan de manera sistemática, que fueron validados en diferentes poblaciones por diferentes estudios. Estos son los que nosotros vamos a considerar como pruebas estandarizadas. Y también tenemos lo que es la observación, que les voy a mostrar más adelante un ejemplo. Por observación también se sobreentiende que uno debe tener un registro donde va a ir anotando todos los datos o valores que ha encontrado en este experimento, en un trabajo experimental que les voy a mostrar más adelante con animales de laboratorio. Se observan ciertas actitudes, ciertos comportamientos, y uno va anotando los valores que son interesantes o pertinentes para el estudio. Bien, ahora estamos viendo con más detalle los aspectos de los cuestionarios y escalas de actitud, pero antes de empezar quiero recordarles una vez más que lo más importante en este punto es ser bien minucioso y detallado con los procesos o pasos que realizamos para
ejecutar este estudio. De esta manera, alguien más puede aplicar estas mismas pruebas y obtener los mismos resultados en su comunidad o entorno. Y esperamos que sea algo beneficioso para todos. Les recuerdo que la investigación no acaba en la ejecución del protocolo o la presentación de mi trabajo científico en un concurso científico, en algún congreso, sino que es cuando uno publica este trabajo y el aporte científico de nuestro trabajo a la comunidad. Bien, para realizar un protocolo, uno necesita que éste cumpla con tres características. Primero que nada, debe ser confiable, que sería un sinónimo de precisión, concepto que ya lo mencionamos anteriormente. Si realizo un test para averiguar el coeficiente intelectual de una persona, ahora el cuestionario da un valor de 110 y al día siguiente vuelvo a probar en la misma persona y me da un valor de 130. Mi cuestionario es poco confiable porque hay una gran variabilidad y no es posible que una persona cambie su coeficiente intelectual del día para la noche. Sería confiable si al volver a hacer este estudio me da un valor de 110 o 112. Por otro lado, la validez quiere decir que se mide lo que realmente me interesa. Supongamos un concepto más abstracto como la depresión. Si hago un cuestionario con la intención de averiguar si la persona tiene o no depresión, las preguntas deben orientarse a depresión para poder medir la depresión. Sería un error que yo con mi cuestionario esté midiendo lo que es el estrés. O si tengo la intención de hallar la prevalencia de personas con insomnio en una facultad de medicina, el cuestionario sería capaz de medir el insomnio y no así la ansiedad. La mejor manera de obtener un cuestionario válido es una buena revisión a la literatura, encontrar todos los aspectos o áreas mi variable a investigar e incluirlos dentro del cuestionario. Por ejemplo, la depresión no se diagnostica solamente si es que la persona está muy triste el día de hoy. Tuvo que haber pasado un tiempo, la mayor parte del día o la mayoría de los días de la semana, tuvo que haber tenido un ánimo decaído, tuvo que pasar algún cambio en su hábito de sueño, es decir, duerme más, duerme menos, algún cambio en cuanto a su peso, ya sea por pérdida o aumento de peso y otros aspectos más. Todo esto debe estar incluido dentro de mi cuestionario para que éste sea válido. De otra manera, no podríamos medir de manera efectiva esta variable. ¿Y cómo podemos saber que realmente mi cuestionario es válido para estimar cierta variable? Bien, podemos compararlo con una de las pruebas estandarizadas. Probablemente habrán escuchado hablar del test de Beck, que tal vez ya completaron alguno de estos tests en algún cuestionario para algún trabajo de investigación, que se suele utilizar para medir la prevalencia o frecuencia de depresión en estudiantes de medicina. Yo puedo crear mi propio cuestionario, le pongo a la población para que responda ese cuestionario, también a las mismas personas les pongo el test de Beck y espero que si una persona tiene un valor elevado en el test de Beck, en el cual hay altas probabilidades de que tenga depresión, también en mi cuestionario nuevo que yo mismo lo confeccioné ahora tenga un valor elevado. Entonces puedo ver que sí es algo válido porque es algo comparable con mi, entre comillas, gold standard. Y por último tenemos lo que es la validez del constructo, es decir, que también se representa y mide el concepto. Aquí tenemos unos ejemplos que en estos, lo que serían los objetivos. Supongamos que estamos tirando con arcos y flechas y tenemos las siguientes posibilidades. En lo que está más arriba hacia la izquierda podemos ver cómo al tirar 3 flechas nos dieron bastante alejado de lo que sería el centro. Supongamos que mi intención hubiera sido tirar al centro porque aquí está el premio o el valor exacto. Entonces, al no haber acertado el valor exacto, me estoy alejando de lo que es mi cuestionario no es válido. Por otro lado, al ver la confiabilidad, que era como un sinónimo de precisión, de tener varias veces el mismo resultado, podemos ver cómo cada uno de ellos está alejado. Sería diferente si todos estuvieran acumulados en el mismo lugar. Entonces, este test podríamos decir que es poco confiable y poco válido. Por otro lado, arriba a la derecha tenemos en este ejemplo cómo los 3 disparos que realicé fueron todos
bastante pegados, bastante cerca, es decir, es confiable porque me da resultados similares. Sin embargo, no es válido porque me alejé del centro. Lo ideal sería que yo me haya acercado al centro y varias veces, es decir, que sea exacto y varias veces confiable. Y por último, en este ejemplo tenemos eh, un test, un cuestionario en el cual es válido porque dio el resultado verdadero, sin embargo es poco confiable porque tuvo diferentes mediciones. Y por último tenemos lo que es la objetividad, es decir, qué tan probable sería que los resultados de este cuestionario sean influenciables o sesgados debido a múltiples condiciones. Estas podrían darse por el propio observador, por la persona que está realizando la encuesta, que está completando la encuesta, la persona que analiza los datos, entre otros aspectos. Un ejemplo de esto sería cuando una persona, sabemos que la ecografía es un método de estudio operador dependiente. Depende de la persona con el transductor que esté mirando la pantalla que interprete una imagen de cierta manera y logre realizar la captura de la imagen para poder colocarlo en el informe. Como pueden ver aquí, en la imagen de la derecha, tenemos una ecografía en el cual se puede observar aquí lo que sería un apéndice, el signo de la escarapela. La persona tuvo que estar bien entrenada, se tuvieron que haber dado las condiciones de que el apéndice se encuentre inflamado de esta manera, que no sea suficientemente obesa la persona como para poder alejar la imagen del transductor, que no haya gases que estén interfiriendo. Entonces son ciertas cosas que se tuvieron que haber dado para que mi estudio realmente sea objetivo y no tenga ningún sesgo. Otro sería el caso si es que yo hiciera un análisis de glicemia capilar con un hemoglucotest y el valor que me aparezca que salga en el aparatito sería el valor real. Bien, ¿cómo podemos saber que un cuestionario tiene confiabilidad? Aquí hay algunos aspectos que se tienen que tener en cuenta, como por ejemplo la medida de estabilidad, que sería test-retest. En el ejemplo anterior, en el que ideamos un cuestionario para poder medir el coeficiente intelectual, le medimos a una persona, el día de hoy fue de 110, al día siguiente fue de 130. Es muy difícil que el coeficiente intelectual varíe de esta manera. Si era solamente 1 o 2 puntos, diríamos que hay cierta confiabilidad en el test-retest. Aparte de esto, hay otras medidas más, por ejemplo los métodos de forma alternativas o paralelas, los métodos de mitades compartidas, las medidas de consistencia interna. Esto podemos resumirlo en lo que sería el cálculo del coeficiente de alfa-Cronbach, pero que no vamos a profundizar el día de hoy. Por otro lado, la validez puede verificarse calculando mediante un análisis multivariado, es decir, creamos nuestro cuestionario para poder medir el riesgo de eventos cardiovasculares, parecido a lo que es el Atherosclerotic Cardiovascular Disease, que nos dice nuestra probabilidad dentro de 10 años de tener un evento cardiovascular, ya sea un infarto, un ictus o cualquier otro. Este cuestionario tiene una que realmente mida la posibilidad de tener un evento cardiovascular y no otro desenlace. Sus resultados son similares al ASCVD, que sería Atherosclerotic Cardiovascular Disease, pero vamos a ver dentro de 10 años, según los puntajes que obtuvieron los pacientes hoy, si dentro de 10 años, con aquellos puntajes o probabilidad alta, tuvieron ese desenlace. Asimismo, las personas que dentro de 10 años tienen un infarto, ver cuál hubiera sido su puntaje el día de hoy. Hasta aquí sabemos cómo debe ser un cuestionario, no obstante, todavía nos falta hablar un poco sobre lo que son las variables. Solo dedicaré una diapositiva breve debido a que será un tema aparte, el cual tendrá su propia clase. Aquí partimos de la variable que nos interesa medir, por ejemplo, el sexo, la edad, la profesión, la temperatura. Luego viene el concepto o definición, es decir, qué significa colocar, de dónde se quitó esta información. Por ejemplo, quieren saber la presencia de diabetes en una ciudad. Bueno, ¿cuál es la definición de diabetes? Luego están las dimensiones, que puede ser solo una o varias. Por ejemplo, la variable de sexo
solo tiene su concepto y una dimensión, con dos posibles resultados o ítems. Sin embargo, la diabetes puede tener diferentes dimensiones. Una de ellas podría ser complicaciones microvasculares. Estas son tres: la retinopatía diabética, la nefropatía diabética y la neuropatía diabética. Esto que estamos citando son sus indicadores de las complicaciones microvasculares. Pero esto no termina aquí. Luego están los ítems, es decir, cuáles son los posibles valores que podría tener cada uno de estos indicadores. Si hablamos de retinopatía diabética, podemos hablar de la presencia o ausencia de la enfermedad, pero podemos complejizar y que los ítems sean ausencia de retinopatía diabética y, en caso de presencia, retinopatía proliferativa o no proliferativa. Incluso podemos categorizarlo según su gravedad. La retinopatía diabética, todo esto veremos de acuerdo a nuestra hipótesis. Nuestra pregunta de investigación: ¿qué es lo que queremos hallar o demostrar en el estudio? Y no tenemos que olvidar que cada variable tiene su categoría en cualitativa y cuantitativa, es decir, se utiliza números o no, y esta se clasifica en ordinal y nominal la primera y continuas y discretas la última. Dependiendo de su categoría y clasificación, sabremos qué prueba estadística vamos a aplicar. Pongamos otro ejemplo. Si nuestra variable fuera el tipo de casa que tienen los participantes de este congreso, debemos definir qué vamos a considerar como casa. Ese es el concepto. Luego hay varios tipos de dimensiones. Podemos catalogarlos según el tamaño. Su indicador serían los metros cuadrados de la casa. Los ítems o posibles valores sería el resultado del largo por ancho. Cuando usamos números de este tipo, se acostumbra a colocar como posible valor de razón. Para no tener que escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el infinito, nada más ponemos de razón. Si es que la variable fuera la edad, por ejemplo, los posibles resultados serían de razón, para no tener que contar la cantidad de años que puede tener una persona, del 1 hasta un poco más del 100. Si la variable fuera la cantidad de mascotas en la casa, los posibles resultados son de razón. Solamente necesitamos contar cuántos animalitos tenemos. Volviendo al ejemplo de las casas. Aquí hay otra dimensión que se podría tener en cuenta. Por ejemplo, el tipo de residencia. Los resultados serían una casa familiar, una residencia universitaria, un departamento o un rancho en el campo. No olvidemos que estos resultados tienen su categoría y clasificación. Son cualitativos y nominales. Se representa por conceptos, no por números, por eso son cualitativos. Y no hay un orden jerárquico, es decir, un departamento no es mejor ni peor, ni mayor ni menor que una casa familiar. Si mi variable fuera edad en niños o pacientes pediátricos y queremos clasificarlo, podemos hacerlo según recién nacidos, lactantes, preescolares, escolares y adolescentes. No usamos ningún número, entonces no es cuantitativa, sigue siendo cualitativa, pero sí hay un orden o una jerarquía en estas categorías. No es lo mismo ser un recién nacido que un adolescente, por eso estos son ordinales. Pero cuando hablamos de mascotas, es lo mismo tener un perro, un gato o conejo. No es mayor o menor mascota uno que el otro. La operacionalización de las variables, ustedes elegirán cómo van a trabajar con cada una de ellas. Por ejemplo, la edad podríamos agruparlo como el ejemplo anterior, pero también se puede hacer en años. Si hacemos un trabajo de prevalencia de otitis media en edad pediátrica, veremos que es más común en preescolares, es decir, de 2 a 5 años, pero no sabemos si es más común a los 2, a los 3, a los 4 o a los 5 años. Hay mucha diferencia entre un niño de 2 años y uno de 5 años. Sin embargo, podemos hacer un trabajo con la edad y que nuestro ítem sea de razón, y aquí podemos ver que a los cuántos años es más frecuente. Supongamos que es a los 5, y una cantidad considerable también tiene, es decir, su desviación estándar, supongamos que es más 1 menos 1, también es a los 4 y a los 6 años. Y aquí ya toca otra de nuestras, al tocar los 6 años, ya toca otra de nuestras categorías, que sería de los escolares, si es que nos seguíamos manteniendo según un tipo de categoría ordinal.
Mis análisis siempre van a ser más potentes si es que yo utilizo los números, si mis variables son cuantitativas, pero todo depende de mi pregunta de investigación y el alcance que pretendo. Ya adelantando lo que sería el procesamiento de datos o codificación, cuando utilizo variables cualitativas, nominales, no importa el valor que le demos a cada variable o cada posible resultado. Con el ejemplo de las casas que podemos ver aquí arriba, le damos un valor al departamento 1, la casa familiar 2, el rancho 3, la residencia estudiantil 4. Eso no quiere decir que la residencia estudiantil sea mayor que una casa familiar o que sea mejor que un departamento, porque son categorías diferentes. Nosotros nada más le asignamos estos números para que el programa estadístico pueda leerlo. Sin embargo, las variables ordinales sí deben tener un orden, es decir, el recién nacido puede ser 0, el lactante 1, el preescolar 2, el escolar 3 y el adolescente 4. Pero estos no son números aritméticos, es decir, la suma de un lactante más un escolar no es lo mismo que un adolescente. Tienen categorías diferentes, existe cierto orden, pero no son comparables. Es decir, no por tener dos lactantes van a ser lo mismo que un escolar. Y por otro lado tenemos las variables cuantitativas. Aquí sí los números importan. Por ejemplo, una persona que tiene un hermano, otra persona que tiene 4 hermanos, tiene la misma cantidad de hermanos que una persona que tiene 5 hermanos. Y acá tengo otros ejemplos. Por ejemplo, hay algunas mis variables, en el caso de ser que no sean cuantitativas y yo no utilice números de razón, van a ser cualitativas. Si son cualitativas, puede que tengamos dos opciones o más de dos opciones. Si son dos opciones, va a ser dicotómica. Tenemos el ejemplo aquí, en el cual la opción podría ser sí o no, y podemos asignar un valor que es la respuesta sí valga 0, la respuesta no valga 1, pero esto no quiere decir que el no sea mayor que el sí, sino nada más es para que el programa estadístico pueda utilizarlo. Asimismo, en el último ejemplo, viendo el prestigio según la carrera, asigné nada más valores aleatorios a lo que sería el astronauta, el ingeniero, el técnico o el guardia, y esto no quiere decir que dos ingenieros tengan un mayor puntaje que un astronauta. Nada más son pequeñas categorías. Bien, una pequeña retroalimentación hasta ahora. Sabemos ya lo que hay que tener en cuenta para recolectar y procesar datos, sabemos los tipos de instrumentos o técnicas que se van a utilizar, sabemos cómo debe ser un cuestionario y cómo trabajaremos con las variables que nos interesan medir, es decir, la codificación. Ahora veremos cómo elaborar o hacer nuestras preguntas. Probablemente todos ya hemos ayudado a alguien a completar una encuesta a través de un link y seguramente la mayoría fueron de estudiantes de medicina y un gran porcentaje de estas fueron preguntas de selección múltiple. Estas son preguntas cerradas, es decir, preguntas que te facilitan la opción para marcar, para poder marcar como alguna de estas primeras tres que tenemos aquí. Luego tenemos las preguntas abiertas, que son para completar, escribir. Es un poco más largo y tal vez un poco más complicado de analizar, pero tenemos que tener en cuenta lo que queremos realizar para poder elegir de manera adecuada nuestro tipo de pregunta, ya sea esté abierta o cerrada. Las preguntas cerradas pueden ser dicotómicas, como el primer ejemplo, o politómicas, como los siguientes que tenemos aquí. Pero limitan a la persona a su respuesta, es decir, tal vez uno esté a favor o en contra de la adopción de perros callejeros, pero en este estudio, aparte de mi actitud hacia esa variable, quiero saber el motivo. Y entre las 5 opciones que aparecen en el cuestionario, ninguna corresponde con mi pensamiento, entonces tenemos cierto problema. Esto no ocurre con las preguntas abiertas. No obstante, existe una infinidad de posibles respuestas para las preguntas abiertas, por lo que sería eh, por lo que sería posible tener una respuesta diferente de cada participante y tendríamos, dependiendo de nuestra muestra, 100 respuestas diferentes, 1000 respuestas diferentes, lo que implica otro problema diferente. Para poder dilucidar mejor los pros y los contras de cada pregunta, voy a mostrarles las modalidades de entrevistas o cuestionarios. Esto puede realizarse en persona, por teléfono, por correo o a través de un link de WhatsApp o de Facebook, que es lo más usual hoy en día.
podrán ver que cada modalidad es juzgada por 7 indicadores diferentes, y estos son evaluados del mejor al peor entre cada una de ellas. Así, las preguntas cerradas son mejores para utilizar a través de medios virtuales, y siempre y cuando las preguntas sean claras y sepamos de antemano que la población enfocada podrá comprenderlo. Además, debemos plantear de antemano las posibles respuestas. Sería muy difícil preguntar a una persona por mensaje cuál es el valor de creatinina o de glicemia en esta mañana de esa persona. Por otro lado, las preguntas abiertas pueden darnos información, pero también deberíamos saber cuáles son las posibles respuestas para armar categorías. Entonces, cuando distribuyamos la encuesta a toda la población, podemos categorizar sus respuestas probablemente de una manera nominal y analizarlo posteriormente. O si no, sería muy difícil poder aplicar estadística descriptiva y ni hablar de la estadística inferencial. Aquí se puede notar la importancia de que se haya realizado un estudio piloto y se haya validado el cuestionario, poder clasificar las posibles respuestas al recibir todas las respuestas de un cuestionario con preguntas abiertas, tratar de armar categorías con base en estas respuestas. Para concluir este método de recolección debemos acostumbrarnos a agrupar nuestras variables. Se pregunta el sexo, la edad, la capacidad económica, la procedencia. Luego preguntaremos el tipo de vivienda que nos interesa. Preguntamos el tipo de vivienda, preguntamos la cantidad de habitaciones, si el baño es compartido o no, la cantidad de electrodomésticos. Entonces, tratar de hacerlo siempre por categorías. Usualmente se empieza con lo que serían las variables sociodemográficas y luego se van a las variables que nos interesan. Por ejemplo, hay un instrumento que es el DAS con doble S 21, que a través de 21 preguntas te mide la probabilidad y gravedad de tener depresión, ansiedad y estrés. Estas preguntas están agrupadas de manera que las primeras 7 son de depresión, las siguientes 7 de ansiedad, las últimas 7 de estrés. No sería recomendable que mezclemos haciendo de manera 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1. Y tampoco sería recomendable que mientras estoy preguntando si es que la persona tiene cuál es su estado anímico durante esta semana, también le pregunto cuál es la situación económica de esa persona. Por eso hay que armar las categorías. Primero lo socioeconómico, luego las variables de interés que podría tener. Lo siguiente es conocer la capacidad lectora o comprensiva de nuestra población, no utilizar lenguaje técnico con gente que no entenderá y podría marcar mal y sesgar mi estudio o no marcar nada y también sería una pérdida para mí. Si nos interesa saber cuál es el parecer del sujeto con respecto al profesor de tal materia, lo ideal sería preguntar cómo cree que se desempeña el profesor X. Las posibles respuestas podrían ser muy bien, bien, regular, mal o muy mal. No sería recomendable sugerir o sugestionar respuestas armando una pregunta de la siguiente manera. ¿Cómo cree que se desempeña el excelentísimo profesor X? De esta manera yo ya estoy dando a entender que el profesor es bueno y como que va a ser la persona más susceptible de marcar muy bueno o bueno en lugar de lo que sería tal vez malo o muy malo. Asimismo, las preguntas deben estar, las posibles opciones deben estar de una manera ordenada. Es decir, tiene que estar muy bueno, bueno regular, malo muy malo. No debería estar de manera mezclada. Esta posible mezcla que se puede realizar tal vez nos ocurra cuando estamos leyendo un cuestionario. Si es que es un cuestionario en persona, yo estoy entrevistando a una persona y yo leo de manera desordenada las opciones o por teléfono. Sin embargo, si es algo que ya está impreso, es muy difícil que la persona encuestada, el sujeto de estudio, lea esto de manera desordenada. Aparte de eso, si es que la encuesta toca un tema sensible como el aborto, lo ideal sería empezar con preguntas más sencillas e impersonales, hasta llegar a aquellas que son más difíciles para que la persona no se cierre o se niegue a continuar con la encuesta.
Una vez que ya he empezado, tal vez diga, ok, solamente me queda un par de preguntas y voy a terminar, por más que esta pregunta haya sido un poco difícil, un poco personal para mí. Además de eso, algo que es bastante claro es la extensión o duración de la encuesta. Cuanto más larga sea la encuesta, más le va a costar a las personas, me incluyo, a poder culminar este estudio. Si es que hay cierto interés, como por ejemplo el tipo de personalidad de la persona, tal vez una encuesta que sea larga no va a importar porque yo quiero saber cuál es mi tipo de personalidad. Entonces, si es que hay algo que le vuelva interesante a la encuesta, podría alargarse un poco y las personas, los sujetos de estudio van a seguir estando abiertos a poder concluir todo el cuestionario. Se debe tener en cuenta que no hay una cantidad mínima o máxima o una cantidad ideal de preguntas que debería tener cada cuestionario, sino que dependiendo de cuál sea mi variable, si es que esta variable yo lo puedo definir con una sola pregunta, genial. Si es que esta variable como la depresión, la ansiedad, necesito más de una pregunta, ok, pero utilicemos 3, 4, 7 como el ejemplo del DAS 21 y no 40 preguntas sobre depresión, 40 sobre estrés, 40 sobre ansiedad. Bien, muchas de los ejemplos, de las recomendaciones que se utilizaron para los cuestionarios también son aplicables aquí para la escala de actitudes. Existen muchos trabajos sobre capacidades, eh, actitudes y prácticas que utilizan este tipo de encuesta. Estos son tres diseños, los que ven aquí, el escalamiento de Likert, diferencial semántico y escala de Goodman, que que son las que se utilizan para las escalas de actitudes. El primero es bastante sencillo. Uno realiza una afirmación y el sujeto de estudio debe contestar qué tan de acuerdo o acertada es esta información, esta afirmación. Yo puedo mencionar que el comentarista de un partido de fútbol es excelente. El sujeto de estudio tiene que marcar si está muy de acuerdo con esa afirmación, si es que está de acuerdo, es indiferente, está en desacuerdo o en total o muy en desacuerdo con mi afirmación. El segundo es una pregunta en el cual hay una escala en la cual se utilizan dos adjetivos contrapuestos. Se pide al participante que indique cuál es el más identificatorio, parecido a lo que es la regla o escala EVA. Por último tenemos la tercera, que tiene un tema o pregunta, y en lugar de marcar una opción que indica qué tan de acuerdo o desacuerdo uno está con la afirmación, uno tiene diferentes situaciones con intensidades que van disminuyendo o aumentando, con el cual uno se identifica. Para poder explicarlo voy a utilizar algunos ejemplos. Bien, estos son los ejemplos que podemos utilizar para la escala de actitudes. Pueden ver que está ordenado, utiliza palabras, cada opción utiliza pocas palabras. Esta es mi afirmación, soy bueno en anatomía, y yo tengo que marcar con esta afirmación qué tan de acuerdo, qué es lo que me parece. Yo soy pésimo en anatomía, no me acuerdo ni de la cantidad de huesos que tiene el cuerpo, ok, voy a marcar en desacuerdo. Sin embargo, yo rendí bien todos esos exámenes, entonces estoy tal vez en de acuerdo o muy de acuerdo con esto. Pueden ver que esto está ordenado, utiliza pocas palabras cada una de las opciones y se puede graficar ya sea de manera horizontal como está aquí o de manera vertical. Y uno puede asignar ciertos valores para poder codificarlo. Entonces, uno puede suponer que el valor muy de acuerdo es 5, de acuerdo 4, ni de acuerdo ni desacuerdo 3, en desacuerdo 0, muy en desacuerdo puede ser el 1. Dependiendo de qué es lo que yo estoy buscando, el 5 podría estar en muy de acuerdo o en muy en desacuerdo. Pero siempre que yo voy a estar viendo actitud de los estudiantes de medicina hacia cada una de las materias, yo debería utilizar soy bueno en anatomía y este mismo orden. Si es que yo coloco soy bueno en estadística, también en el mismo orden, muy de acuerdo, muy de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, muy en desacuerdo.
no debería utilizar la siguiente frase: soy malo en bioquímica. Porque esto, al haber cambiado la semántica, la manera de de introducir mis preguntas, me va a producir una alteración cuando yo quiera esto para codificarlo y analizar. Asimismo, si es que yo coloco yo soy bueno eh, en bioquímica, algo que no tengo que hacer es cambiar el orden, es decir, poner muy en desacuerdo aquí, en desacuerdo, ni acuerdo ni desacuerdo, de acuerdo y muy de acuerdo. Si bien yo podría seguir manteniendo el valor 5 de este lado, el 4, el 3, el 2, el 1 en muy en desacuerdo, no tengo que confundir al participante al alternar el orden de mis opciones o incluso mezclarlo, tampoco al alternar el tipo de afirmaciones que estoy realizando. Esto es algo que uno podría, como les había mencionado, en los cuestionarios de Google Forms, uno puede marcar que las opciones se vayan cambiando de manera aleatoria. Cuando voy a utilizar una escala de Likert, no es nada recomendable activar esa opción. Mediante este método se ve que es un poco más sencillo cómo utilizar estos dos objetivos que tenemos aquí. Puedo ver mis calificaciones en la facultad. Pueden ser buenas o malas, excelentes o pésimas, y yo tengo que marcar hacia dónde pienso que va más mis calificaciones. Podría ser medio, podría ser regular. Lo ideal es que siempre estos, tanto la escala de Likert como el diferencial semántico, tengan un punto intermedio. Yo puedo utilizar ya sea 3 variables, 5 variables, 7 variables, 11 variables incluso. Pero tengo que estar seguro de que mi población va a poder diferenciar cada una de estas diferencias. Es decir, va a poder diferenciar el punto casi totalmente de acuerdo con el no casi indiferente. Y asimismo como el casi indiferente con lo que sería el punto medio o indiferente. Por eso no es tan recomendable agregar 13 u 11 o 9 posibles valores si es que yo estoy con una población que tal vez sea analfabeta, que tal vez no tenga una buena comprensión lectora. Si es que yo voy a hacer en estudiantes universitarios, tal vez secundarios, no habría ningún problema en utilizar una escala así o tal vez un poco más grande. Lo siguiente es la escala de Goodman. Aquí podemos ver cómo aumenta o disminuye la intensidad de acuerdo a lo que estamos buscando con la encuesta. Es algo acumulativo. Si uno puede trotar 10 kilómetros, es seguro que puede trotar 5, que puede trotar 1, que puede trotar medio kilómetro y que puede trotar 100 metros. Asimismo, el que trota 5 puede trotar todas las opciones que están abajo, pero no así la opción que está arriba. Aquí va aumentando o disminuyendo la intensidad. Esto se diferencia de lo que eran las escalas anteriores, en el cual uno solamente seleccionaba estar en desacuerdo y eso te omite automáticamente estar de acuerdo, en desacuerdo, indiferente. Uno solamente tiene una opción. En cambio aquí, al seleccionar una de las opciones, puede incluir todas las que están abajo. Bien, con esto vimos los métodos que son más comunes para recolectar información. Por supuesto están los estudios donde se recaban datos a través de fichas clínicas o se toman signos vitales, se revisan laboratorios o algún otro estudio. Se tienen investigaciones o revisiones sistemáticas más bien en el cual los datos provienen de otros artículos originales. Entonces, ahora vamos a ver ciertos ejemplos de artículos en revistas científicas en los cuales vamos a ver cómo ellos tuvieron en cuenta su recolección y su procesamiento de datos. Aquí tenemos un artículo que habla de lo que es el nivel de autoestima en postulantes para la Facultad de Medicina y estudiantes que ya están en la facultad. Podemos identificar que tuvieron dos variables, el curso y el autoestima. Podemos ver cómo se distribuyó este cuestionario.
Podemos ver la muestra, cómo estuvo compuesta por 259 y cuál fue la distribución, ya sea del curso probatorio, del primer, segundo y tercer curso ya de la facultad. Cómo se almacenó y procesó cada uno de los datos en esta aplicación, en Microsoft Excel. Es cierto que al ver estas variables lo que nos falta es el concepto, la dimensión, los indicadores. Sin embargo, esto es algo que más bien se reserva para el protocolo que uno va a mandar a un comité de ética, que uno va a mandar tal vez a un congreso. Pero ya cuando uno hace la publicación en una revista científica, termina sintetizando en gran medida y manera todo mi trabajo, que tal vez tuvo 5.000 palabras, a algo resumido de 2.500, 3.000 palabras. Bien, acá podemos ver lo que son las cantidad de encuestados que les había mencionado y cómo ellos van a utilizar una prueba estandarizada, que es la escala de autoestima de Bell, cuáles son la cantidad de enunciados o de variables, que son 20, cuáles son los posibles resultados, estar de acuerdo, no sé, o sea, indiferente, y en desacuerdo, cuál es el puntaje que puede tener cada uno de estos y cómo se va a ir clasificando esto. ¿Cuál es el puntaje para deficiente, insuficiente, regular, bueno y muy bueno? En esta diapositiva tenemos dos artículos diferentes. En el de la izquierda, que habla sobre la prevalencia de agentes productores de diarrea, como podemos ver aquí. Aquí los datos se obtuvieron de fichas clínicas, de los datos de las carpetas. No hay ninguna encuesta que se haya realizado a ningún participante físico, sino más bien se buscaron los resultados nomás de esas personas. Y el otro trabajo habla de la satisfacción de atención sanitaria en los familiares. Podemos ver cómo se agrupan las variables sociodemográficas y las relativas de la encuesta. ¿Cuáles son las variables sociodemográficas? Edad, sexo, ambiente, edad del paciente, sexo de los pacientes, etc. Podemos ver cómo se analizaron, cómo se distribuyó a través del Google Forms, se almacenó en lo que sería Excel y que se utilizó EpiInfo para poder procesar y analizar los datos. Podemos ver algunas de las pruebas estadísticas que realizaron que no nos competen ahora mismo. Aquí lo que tenemos es un estudio experimental. Los sujetos de estudios fueron ratas y lo que se trata de averiguar es la empatía del grupo control y el grupo clonazepam. Y aquí se puede ver que se describe dónde se realiza el estudio, cómo es que acá en el instrumento, cómo fue, las dimensiones de la caja donde se realizó el experimento, cuáles fueron las variables que se tuvieron en cuenta, cuáles fueron los valores. Podemos ver el periodo, cuánto duró el estudio, en qué pasos consistió. Entonces de esta manera yo podría realizar y reproducir este mismo estudio. Y también agrega un poco de lo que son los análisis estadísticos, el programa donde se almacenó y cómo se llegó a hacer el análisis estadístico, que es con el programa SPSS. Bien, aquí tenemos otro estudio, ya en otra revista, que es sobre el análisis bibliométrico. Un estudio en el que podemos ver que no se realizó ningún cuestionario, ninguna prueba estandarizada a ninguna persona, sino es más bien a partir de datos secundarios. Se quitó la información de otra revista, se pueden ver las variables, que son los tipos de artículos, ya sea un artículo original, caso clínico, carta al editor, carta de revisión, etc. Que las variables son la cantidad de cada una de ellas, la procedencia, ya sea por asociaciones o sociedades científicas, por universidades u otros institutos, qué es lo que se incluyó y se excluyó, y algunos datos que utilizan. Y por otro lado tenemos un artículo, es la relación de los factores psicosociales con síndrome de intestino irritable. Podemos ver las variables que tenemos aquí. La recolección se utilizó con edad, el curso, ciertas pautas del criterio de Roma, y esto se relacionó o se asoció a una prueba ya estandarizada del Hospital Anxiety and Depression Scale.
y se ve los posibles valores que se puede tener y qué significa cada uno de ellos. Aparte de eso, menciona que para ejecutar este trabajo, para poder distribuir este instrumento, se les dio una pequeña charla. Se presentó en el aula de clases una breve explicación a los alumnos haciendo hincapié de que deben contestar de la manera más honesta posible. Aquí tenemos en esta diapositiva sendos extractos del mismo trabajo sobre conocimiento, actitudes y prácticas sobre donación de sangre. Se menciona que este cuestionario fue ya validado por varios estudios previos. Como fue validado en otros estudios, realiza la cita de dichos estudios. En caso que no haya ocurrido esto y yo haya validado el cuestionario en este estudio, tengo que mencionar que se realizó una prueba piloto en el cual se validó y cómo se validó. Aparte de eso, menciona que hay una cantidad de 40 preguntas, hay una primera parte que son las variables sociodemográficas, luego le viene que son la siguiente parte de 14 preguntas en el cual cada una tiene una puntuación. Podemos ver que se hicieron ciertas categorías, un puntaje bajo, medio y alto. De acuerdo al puntaje que uno tiene, obtiene esa categoría. Si es que en este estudio, para validar el cuestionario, se realizó una prueba piloto, lo ideal hubiera sido que, dependiendo del puntaje total que se tiene en el estudio piloto, si es que yo quiero clasificar en 3 categorías, bajo, medio, alto, dividir esto o separar por percentiles. Es decir, del percentil 1 al 33, los puntajes que estén aquí va a ser un conocimiento bajo. Del 34 al 66, el puntaje que esté aquí incluido va a ser un conocimiento medio. Y del 67 al 100, lo que esté allí va a ser un conocimiento óptimo o alto, que tal vez sea o no 11 y 14, claro que es el máximo posible. Aparte menciona cuáles son las otras categorías y cómo se clasificó este estudio, que en diferentes categorías, cómo se puede responder y a qué corresponde cada una de esas categorías. También pueden ver aquí cómo fue distribuido a través del Google Forms, a través de diferentes redes sociales. Y también cuál fue el programa que se utilizó para poder analizar estos estudios. En este estudio lo que podemos ver es se trata de un programa de detección de recién nacidos con alto riesgo de hipoacusia, que están en este programa de aquí. Pueden ver cuál es el protocolo que ellos siguen desde que nace, si es que tiene algún riesgo, qué es lo que se realiza. Menciona cómo se detectó, cómo se buscó el citomegalovirus, que es en la orina, a través de esta prueba del PCR, que se realiza en tal laboratorio, se realiza con tal tipo de muestra, hacen algunas definiciones de lo que sería la infección por este virus y cuáles son los datos que se requirieron o que se buscaron en este estudio. Y por último, este artículo trata de lo que es la reparación valvular en un hospital. Se mencionan las variables como riesgos operatorios y el mecanismo de insuficiencia valvular. Y así se tiene en cuenta la respectiva referencia. Por ejemplo, acá el riesgo operatorio según el Euroscore y el mecanismo de insuficiencia mitral según la clasificación de Carpentier. Entonces, esto tiene su propia referencia. Si es que yo quiero saber más al respecto, nada más entro en la referencia bibliográfica y listo. Cuando yo estoy haciendo el protocolo, es recomendable que dentro del protocolo que yo voy a presentar al comité de ética, al congreso científico, ahí sí puedo sí puedo explayarme de cuál va a ser mi técnica de recolección, cuál va a ser mi clasificación para ciertas patologías. Bien, con esto concluyo mi charla sobre recolección y procesamiento de datos, así como de programas estadísticos. Cualquier duda que tengan pueden hacérmelas llegar
a través del comité científico o directamente por algún medio. Les dejo mi información para cualquier duda que puedan tener. Les agradezco a todos por su atención y al comité científico del primer Congreso Internacional de SOCEMED Sucre sobre metodología en la investigación. Desde ya un saludo a todos y espero que sigan aprendiendo y aportando a la investigación en Latinoamérica. Muchas gracias a todos.